Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Amigos de Santa Mónica Radio, estamos ya en Curso Bíblico con Fray Roberto. Pero volvemos una vez más con ustedes a continuar hablando un poquito de la Biblia, la palabra de Dios. Iniciamos con la oración, Fray. Sí, iniciamos como todos los martes en presencia de Dios. Señor, te damos gracias porque nos permites participar en este curso bíblico por medio de la radio. Nos reúnes y nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme poco a poco nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras según tu voluntad. Amén. Bueno, iniciamos con los libros poéticos esta semana. ¿Cuáles son los libros poéticos, Fray Roberto? Bien, ¿cuáles son los libros poéticos? Viene de poesía, ¿no? Poesía, poema. 3 libros hay especialmente que se llaman poéticos en la Biblia, ¿no? Porque a lo largo de toda la obra tienen estas características propias de poesía, ¿no? Como si fueran poesía o algo parecido a la poesía. Y no solo en algunos de sus fragmentos, ¿no? Sino hay 3 libros que prácticamente todo el libro es género literario poético, ¿no? Es tipo poesía. Es el libro de los Salmos, principalmente, el más importante, 150 salmos. El libro de Cantar de los Cantares, que es poesía amorosa, sobre el amor. Y el libro de las Lamentaciones, lo dice la palabra, lamentaciones, lamentos penosos, de tristeza y demás, ¿no? Son los 3 libros poéticos, aunque se debe hacer también salvedad de que hay otros libros que son poéticos en parte, pero pertenecen a otro tipo de géneros literarios, a otras colecciones. Por ejemplo, el libro de Job y el libro del Eclesiástico son libros sapienciales, pero en ellos también hay bastante de poesía. También el libro de Nahum, que es un profeta, está en la colección de libros proféticos, pero también tiene partes poéticas. Y también hay otros con esas características. Y sobre todo hay fragmentos, trocitos, ¿no?, de algunos libros, y fragmentos poéticos, especialmente en algunos libros de la Biblia, hablando sobre Jesucristo, ¿no? Desde los tiempos más antiguos, los seres humanos recurrieron al lenguaje poético cuando intentaron manifestar sus creencias y sus sentimientos religiosos. ¿Qué decir sobre ellos y sobre todo el libro de los Salmos? Claro, pues explicando un poquito qué decir sobre esto, pues que el lenguaje poético, que se expresa principalmente por medio de símbolos y metáforas, es el más adecuado para hablar de los misterios y vivencias de la religión, que están más allá de lo que se puede decir con los recursos del lenguaje común. No es extraño que los fragmentos de mayor densidad teológica del Nuevo Testamento sean textos poéticos, ¿no? Sí, porque esa relación con Dios, los intérpretes, o sea, los que escribieron, los hagiógrafos, lo hacían en forma poética. Tenemos sobre todo algunos textos
El Evangelio de San Juan, el prólogo principalmente, el comienzo es en forma poética. Después tenemos varios himnos sobre todo cristológicos, dedicados a Cristo. Uno muy importante en la carta de San Pablo a los filipenses, también otro himno igual o muy semejante en la carta de Pablo a los colosenses, y también tenemos varios himnos también dedicados a Jesucristo en el libro del Apocalipsis, ¿no? En la misteriosa acción de Dios, que es llamada con el nombre de inspiración de los libros sagrados, se debe reconocer que el Señor actuó de una manera especial en los autores humanos de estos textos bíblicos cuando ellos eligieron la forma más adecuada para expresar el misterio de Dios. Dios deja libertad y los autores, pues cuando quieren hablar en relación con Dios más próxima, aprovechan este género literario poético, ¿no? Dios estuvo presente cuando escogieron esta forma poética para transmitir las vivencias religiosas a otros hombres que son los lectores también especialmente actuales, los lectores de aquel tiempo, pero también los lectores actuales, ¿eh? Dios inspira, y Dios, cuando leemos esos libros, también nos inspira a nosotros, está siempre presente también con nosotros. Sirviéndose de esta forma, estos autores hablaron a todas las personas y a toda la persona, o sea, no solamente a todas las personas en general, sino a la persona completa, a la persona íntegra, para que la persona lo haga suyo, esas frases o estas lecturas, sobre todo especialmente a su inteligencia y a su forma de ser también. Los textos poéticos de la Biblia son los que fueron y son los que fueron en su tiempo y ahora también los más leídos y profundizados por los santos, sabios y místicos de todos los tiempos. Los místicos, los que más se dedicaban a reflexionar sobre Dios y sobre la relación con Dios, buscaban mucho este estilo literario, buscaban mucho la poesía también. Y claro, pues especialmente el libro de los Salmos, pues lo emplean todos, ¿no? Se empleó antiguamente y después los santos padres y toda la Iglesia lo sigue empleando hoy también, ¿no? Los Salmos especialmente, también el Cantar de los Cantares y los himnos que aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, himnos dedicados a Dios, exaltando y alabando a Dios y especialmente a Jesucristo. Tenemos otra pregunta, Fray. ¿Cuál es la espiritualidad de los salmos? Vamos a hablar de los salmos, porque hemos dicho que el libro de los salmos es el libro más poético de todos, porque todos son poesías, cada salmo es una poesía, es un himno de alabanza o de acción de gracias o de súplica, lo que sea, pero son himnos tipo poesía. Entonces, el libro de los salmos lleva en la Biblia hebrea el nombre de libro de las alabanzas, libro de las alabanzas, porque los salmos son casi todos para alabar a Dios, ¿no? Los traductores griegos, sin embargo, ya de los siglos III y II antes de Cristo, lo llamaron, vamos a decir, cantos acompañados de cuerdas, todo el nombre, Psalterium, o salmoi, salmos en plural, salmos, pero significaba cantos, poesías o cantos con acompañamiento de cuerdas, o sea, se recitaban tocando un instrumento de cuerda. En un manuscrito lleva el título de Psalterium, que también en castellano se dice salterio, y el Psalterium de aquella época era precisamente un instrumento musical de cuerda. Y los títulos dados
ya por el Antiguo Testamento en griego, son los que pasaron ya a la versión latina, que es lo que leemos nosotros, ¿no?, en la Biblia católica, y las traducciones en otras lenguas hasta la actualidad, ¿no? Se llama Salterium, Salmos, Salmodia, o Salterium es Salmos, entonces el libro de los Salmos. Esta obra de los Salmos consta de 150 composiciones poéticas en diferentes géneros, ¿no? Hay diferentes géneros de poesía. La versión griega de los 70, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, incluye un salmo más, ¿no?, 151, pero al final no se aceptó, ¿no? Son 150 los salmos que nos han quedado. Sobre la espiritualidad que has preguntado, la lectura y la oración del libro de los Salmos se pueden realizar desde dos perspectivas, ¿no? En una primera perspectiva, en una primera lectura, se obtiene de él un modelo de espiritualidad. Es un modelo de espiritualidad, de relación con Dios. Los salmos recogen las experiencias religiosas de los individuos y de todo el pueblo de Israel, experiencias religiosas que están viviendo, y expresan su relación con Dios en momentos muy diversos de la historia. Hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza, hay momentos de aflicción, hay momentos de súplica, que son tantas cosas, ¿no? Son diversos momentos de la historia del pueblo de Israel. Muestran a cada persona cuál es la forma en que debe presentarse y dirigirse a Dios, de acuerdo a su situación anímica en que una persona está. Pues lo que aquí indica, pues un salmo para esto, otro salmo para otra situación. Para pedir ayuda hay distintos salmos, para dar gracias hay otros salmos, para pedir perdón hay otros salmos. O sea, eso va a depender del estado de ánimo, pues, de cada uno. El Señor no deja nunca de ser el Dios grande en los salmos. Es el Dios todopoderoso, el Dios que está por encima de todos, ¿no? Todas las criaturas, ya lo dice el Salmo 104. Pero al mismo tiempo es un Dios que sí está por encima de todos, pero está cerca de todos, está cerca de cada persona, cerca de los seres humanos, en particular de los que se hallan en medio del dolor y de la angustia. Dios está ahí presente siempre. El Señor ama a los pequeños, a los humildes, a los sencillos, a los oprimidos, con los pobres, siempre está con ellos. Por eso el ser humano se siente siempre asombrado, porque este Dios tan grande se ocupa de alguien tan pequeño como somos nosotros, ¿no? Quien ora con el Salterio, con el libro de los Salmos, aprende a apoyarse en Dios en todas las circunstancias y a dirigirse a Él con total confianza, seguro de que va a ser escuchado. Ese es un detalle muy importante. Y siempre que oramos, sea con salmos o con otro tipo de lecturas, la seguridad plena de que somos escuchados. Pero el libro de los Salmos lo expresa de una forma especial. El Señor rechaza la soberbia, la autosuficiencia. Es necesario por eso que quien se presenta ante Él se muestre como que es pobre, necesitado, humilde, y sepa dar gracias cuando es socorrido. O sea, cuando ha pedido socorro, ha pedido auxilio y ha sido atendido por Dios, saber también siempre dar gracias. El que ora con los salmos se hace sensible al clamor de los pobres, siente como echa a sí mismo la opresión y la injusticia que se hace también a los débiles, se solidariza con ellos y clama a Dios para que establezca su reinado y su justicia en la tierra, en todos. En todo el Salterio, en todo el libro de los Salmos, resuena siempre esta petición: sálvame, Señor, sálvame, sálvame, es lo que más se repite. El orante, el que está orando con los salmos, espera con ansia el reinado final de Dios, prefigurado siempre en la Jerusalén futura, cantada
con frecuencia en estos salmos. Esa es la primera lectura que se hace sobre estos salmos. La segunda lectura, segunda forma de interpretar un poquito esta espiritualidad de los salmos, es la que se realiza desde la fe cristiana, ya desde ahora. Lo que he dicho hasta es lo que se entendía en la época en que se escribe, pero también en la época nuestra, en la época cristiana de ahora, hay otra forma de entender también, ¿no? Los primeros cristianos heredaron de los judíos de su tiempo la convicción de que los salmos habían sido compuestos por David, el rey David, y que de una u otra manera cada uno de ellos se refería al Mesías. Siempre que hablan los salmos hace referencia al Mesías, pensando que David pues siempre estaba haciendo referencia al futuro rey, descendiente suyo que iba a ser el Mesías. En consecuencia, cuando los autores del Nuevo Testamento leían los salmos, los aplicaban siempre a Jesús, al Mesías, en especial cuando aparece como el justo que sufre y ora en su pasión. Identifica a los cristianos, a los que siguen a Jesucristo, con el mismo Jesucristo, y lo que se sufre Jesucristo por nosotros es lo que sufrimos también nosotros perseguidos, sobre todo cuando en la época del cristianismo perseguido por los romanos. Continuando esta misma línea, los padres de la Iglesia, pero esto fue en tiempos de Jesús, en tiempos de los apóstoles y demás, pero continuando con esta misma línea, los que siguen a los apóstoles son los santos padres, los santos más importantes de los primeros siglos de nuestra Iglesia, de nuestra época. Entonces los santos padres enseñaron que el verdadero orante de los salmos es el mismo Jesucristo. El que hace esa oración a su Padre Dios es Jesucristo mismo, para que nosotros aprendamos a identificarnos con Jesucristo y dirigirnos al Padre igual que se dirigía a Él, ¿no? Es como un modelo. Jesucristo, que es verdadero hombre y a la vez verdadero Dios, cumple su función sacerdotal. El sacerdote es el que intermediario entre los hombres y Dios, ¿no? Entonces, Jesucristo es el sumo sacerdote que intercede por los hombres a su Padre Dios, ¿no? Entonces, la función sacerdotal ante el Padre como mediador. Jesucristo siempre ha sido el mediador. Y si se dan cuenta en nuestras liturgias, en nuestras Eucaristías, todas las oraciones que hacemos terminamos, te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Todo lo pedimos por Jesucristo. El intermediario ante el Padre, Dios, siempre es Jesucristo. Eso ya, así se atribuyen los santos padres a los salmos. Por eso Jesucristo asume los gemidos y las quejas, los dolores y las angustias, las alegrías y las tristezas de todo el mundo, de todos los hombres, y presenta todo esto ante el Padre. Él hace suyos los padecimientos de todos. Lo que todos sufren, Él también lo sufre, y así se presenta ante el Padre. Y gime ante el Padre porque Él es perseguido, es maltratado, es insultado, Él mismo. Y se identifica pues que nosotros también podemos ser de igual manera pues perseguidos, maltratados y demás. En su voz se oye la voz y el gemido de todo su cuerpo. Todo su cuerpo. ¿A qué se refiere aquí todo su cuerpo? La Iglesia. El cuerpo del Cristo es la Iglesia. San Agustín, nuestro padre, dice que Jesús en los Salmos ruega por nosotros, por cada uno de nosotros, ¿no? Ruega por nosotros como sacerdote que es Él, y por eso debemos reconocer nuestra propia voz en Él. La voz de Jesús es igual que nuestra voz, igual que se dirigía Él al Padre, nos dirigimos nosotros, y es su propia voz en cada uno de nosotros. Eso es lo que dice San Agustín, ¿no? Hay entonces una sola oración. Es la oración de la cabeza. Cuando hacemos oración cabeza y cuerpo. Cabeza y cuerpo. La cabeza es Cristo, el cuerpo, los miembros somos nosotros. Eso es la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando reza
un cristiano reza todo el cuerpo de Cristo, juntamente con la cabeza, que es Cristo mismo, porque Cristo reza en nosotros, Cristo intercede por nosotros al Padre. Entonces, cabeza y cuerpo son lo mismo, y eso es la Iglesia. Los miembros de la Iglesia que oran con los salmos lo hacen como miembros del cuerpo de Cristo. Y con Cristo, que es la cabeza, hacen suyas las alegrías y las angustias, los dolores y las esperanzas de toda la humanidad. Junto con toda la Iglesia y por medio de Cristo, las presentan ante el Padre. Entonces, toda la oración de cada cristiano es la oración de toda la Iglesia. Y cuando se cantan los salmos, se rezan los salmos, es toda la Iglesia que reza. Por eso todo el salterio, la oración de los salmos, que es la oración que rezan todos los sacerdotes, todas las religiosas, todos los comprometidos, rezan estos salmos. El oficio divino se le llama. Es un libro del oficio divino, oficio de la lectura y demás, y de ahí están todos los salmos. Y toda la Iglesia reza. Cuando en un convento hay monjes y rezan los salmos y los cantan, toda la Iglesia está cantando y rezando con ellos. Cuando en una parroquia, por ejemplo, en nuestra comunidad, abajo en Santa Mónica, rezamos los salmos en común. Estamos 5 religiosos abajo en Santa Mónica y tenemos nuestros horarios de rezar los salmos y nos unimos a toda la Iglesia. Tempranito, cuando nos levantamos, rezamos los salmos del oficio de la lectura y también la palabra, unas lecturas de la palabra de Dios y de los santos padres. Después leemos los salmos de laudes. Laudes es alabanzas, alegría. Eso en la mañana. Después al mediodía rezamos la hora intermedia. Son 3 salmos que rezamos también la comunidad reunida. Y después en la tarde rezamos los salmos de vísperas, que son al atardecer, o casi al anochecer. Y al final de todo rezamos lo que llamamos completas. Completamos el día con 1 o 2 salmos también. Todo esto que rezamos los religiosos, no solamente aquí en nuestra comunidad, Santa Mónica, sino nuestros compañeros y todas otras congregaciones también, en sus respectivos conventos, en sus respectivas comunidades, lo rezamos siempre con la Iglesia. Rezar los salmos una comunidad sabe que está unida a toda la Iglesia, y es toda la Iglesia, todo el cuerpo de Cristo, con Cristo a la cabeza, quien dirige estos salmos de alabanza y de súplica y demás al Padre Dios. Es la oración de la Iglesia dirigida a Dios. Bueno, no. Y seguimos con las preguntas y también conociendo un poco más de cuáles son los géneros literarios de los salmos. En todos los libros, pues sabemos que están escritos con distintos géneros literarios, ¿no? Géneros literarios, distintos estilos en forma de escribir. Eso se llama el género literario. Cada libro tiene su estilo, cada autor tiene su estilo de escribir, su forma de su actitud que está viviendo personalmente, anímica y demás, y entonces se expresa en un género literario concreto. Claro que el género poético es un género literario. El título hebreo designa a todos los salmos como alabanzas, género literario de alabanzas, género literario poético de alabanzas, para alabar a Dios. Ahora, en realidad, los salmos, todos los salmos, pertenecen también a géneros literarios diversos, porque dentro del género literario, vamos a decir, poético, hay otros géneros literarios que están dentro de lo poético, pero que se diferencian unos de otros. Por ejemplo, por su forma literaria, se distinguen por lo que son simplemente himnos o alabanzas. Eso es un género literario. Otro género literario son las súplicas. Son también himnos, pero que suplican a Dios por algo. Estilo súplica, solicitud de ayuda.
Otro género literario muy importante que se repite mucho en los salmos es acción de gracias por los beneficios recibidos, porque en la oración muchas veces tiene su fruto, Dios responde y entonces hay salmos simplemente para dar gracias a Dios. Y por eso es bueno que, de acuerdo a las situaciones en las que nos encontramos nosotros, si hemos recibido alguna gracia de Dios, alguna ayuda de Dios. Por ejemplo, en nuestra familia ha nacido una nueva criatura, un niño que ha nacido de los padres, un niño, pues dar gracias a Dios. Que celebramos el cumpleaños, dar gracias a Dios. Que celebramos cualquier cosa bonita que de favor de Dios que para con nosotros, pues dar gracias a Dios. Siempre son distintos estilos o géneros literarios. Los himnos de los salmos tienen en su encabezamiento siempre una invitación a la alabanza divina, y luego exponen los motivos por los que alaban a Dios. Primero la alabanza directamente a Dios y después los motivos por qué están alabando a Dios, que en algunos salmos se refieren a la misma creación o a otras intervenciones de Dios en la historia de Israel, por cosas importantes que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, la creación, la formación de un pueblo, la elección de un rey o qué sé yo, pues dan gracias a Dios y se dirigen a Dios con himnos de alabanza. Por el tema que desarrollan, algunos de los himnos son llamados cánticos de Sión. Cánticos de Sión es Jerusalén, porque engrandecen la ciudad de Jerusalén. Quieren engrandecer y dedican cánticos a Dios para engrandecer a la gran ciudad, pintándola con rasgos escatológicos de la futura Jerusalén. Más allá después de la muerte viene la gran ciudad Jerusalén, que es el cielo prácticamente, pero aparece en los salmos todo esto. A otros se les designa salmos del reinado de Dios. Salmos del reinado de Dios. ¿Por qué? Porque celebran con entusiasmo el reinado universal del Señor, que Dios es rey del universo, lo ha creado todo y Él es el rey de todo. Y así lo expresan en estos salmos. Hay un género literario que son las súplicas, hemos dicho, o lamentaciones. Son a veces colectivas, si es que ora todo el pueblo, ¿no? O son también individuales si es una persona en particular el que se dirige. Por lo tanto, hay súplicas o lamentaciones colectivas de todo el pueblo o particulares de una sola persona. El que ora se dirige al Señor con imperativos que reclaman atención o ayuda, y a continuación describe la triste situación en que se encuentra. Con frecuencia, las súplicas que se acompañan con promesas de ofrecer sacrificios cuando se produzca la salvación, cuando recibamos el beneficio de Dios, estamos suplicando y recibimos el apoyo de Dios, que es la salvación de lo que estamos sufriendo. Entonces viene que ofrecemos sacrificios para agradar a Dios como compensación, ¿no? Por lo general, el orante tiene la certeza de haber sido escuchado y finaliza su oración con un agradecimiento. Casi siempre hay unos salmos, súplica, situación difícil que está viviendo, viene la ayuda de Dios y entonces viene el agradecimiento con un sacrificio u ofrendas o demás, ¿no? Otro género literario dentro de los salmos es acciones de gracias, acción de gracias. También pueden ser individuales o colectivas. De acuerdo a lo que ha sido el favor, si ha sido personal, pues personalmente agradece a Dios. Si ha sido una ayuda colectiva a toda la comunidad, pues todos juntos responden a Dios. Son expresiones de agradecimiento de quienes han sido liberados de los grandes peligros, ¿no? Su forma literaria es muy semejante a la de los himnos. El orante comienza expresando su intención de dar gracias o se dirige a la comunidad invitándole a asociarse todos juntos en el canto de agradecimiento, ¿no? A continuación, el Salmo describe la situación angustiosa en la que se encontraba anteriormente y por eso cómo rogó en esa circunstancia negativa y cómo experimentó la salvación, la ayuda de Dios, ¿no? Hay algunos salmos
que se distinguen por su forma literaria también, ¿no? No solamente por la forma literaria, sino por la temática. Los salmos reales, o de realeza, son los que se refieren a distintas circunstancias de la vida de un rey. Hay también cantos de peregrinación, por ejemplo, salmos de peregrinación. Por su parte, pues eran contados cosas, experiencias por los peregrinos que se dirigían a Jerusalén, y también pues lo expresan mediante salmos. En algunos salmos, los que piden a Dios que cesen las injusticias, expresan al mismo tiempo, por ejemplo, odio a los enemigos y sus deseos de venganza, ¿no? Que es un poco esto, es un poquito como anticristiano. En algunos salmos es así, ¿no? Le pide a Dios venganza, le pide a Dios que odie y que actúe en contra de los enemigos, que los aniquile, que los elimine, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que aparece en algunos salmos era la forma de entender las cosas en la época en que se escriben los salmos. Por eso los salmos con que se pide a Dios que reprima la injusticia y la violencia, también siguen siendo actuales hoy, pero ese odio que existía en un principio a los enemigos, ese deseo de venganza, son actitudes que después fueron corregidas por la predicación y el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Jesucristo transforma todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y las partes negativas que hay del Antiguo Testamento, Jesucristo las transforma en positivas. Por eso, todo lo que aparece en el Antiguo Testamento sobre odio a los enemigos, odio y venganza contra los enemigos, Jesucristo lo transforma en súplica de perdón y en perdonar, y que por encima de todas estas cosas está el amor y la buena convivencia entre todos. Por esta razón, los fragmentos de los salmos que traslucen un poquito estos sentimientos negativos de odio y de venganza, por lo general no están puestos en la liturgia de las horas de la Iglesia, lo que la Iglesia Católica pues reza en los salmos en común, como he dicho antes, en las comunidades, los religiosos, sacerdotes, religiosos y demás. No están los 150 salmos. Hay algunos salmos que adrede, a propósito, no se han puesto porque en ellos se expresan el deseo de violencia, el deseo de odio, el deseo de venganza, etcétera. Y claro, eso pues no lo va a rezar la Iglesia ahora, porque eso Jesucristo ya lo ha cambiado. Quedan los salmos, sí, como testimonio y demás, pero la idea central no es conveniente hacerla, vamos a decir, como una oración pública de la Iglesia, y por eso esos salmos se han no quitados. Están los salmos ahí, pero no se ponen como oración de la Iglesia. Ahora sobre los libros sapienciales, ¿cuáles son estos libros y qué decir de ellos? Libros sapienciales, sapiencia, sabiduría, ¿no? Es otro género literario y es otro grupo de libros, ¿no? En la Sagrada Escritura se da el título de sapienciales a los libros de, por ejemplo, Job, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Son libros sabios, de autores sabios, con consejos y orientaciones sabias, interesantes, muy positivas. Algunos autores incluyen también el libro de los Salmos como libro sapiencial, o el mismo libro Cantar de los Cantares, pero ya hemos visto que están en los libros poéticos. Se los llama con este nombre, sapienciales, porque fueron escritos bajo el influjo
de una importante corriente de pensamiento que se difundió por el Oriente Medio antiguo desde mucho antes del nacimiento del pueblo de Israel, o sea que por Mesopotamia, por Egipto y por esos lugares ya había estas corrientes sapienciales mucho antes de que naciera el pueblo de Israel, ¿no? Esta corriente se distinguió por el interés en la búsqueda de la sabiduría y también su cultura, de ahí su nombre sapiencial. La sabiduría no consistía en la posesión de una suma de conocimientos, quizá como lo podamos entender hoy, como se puede entender en la actualidad, sino en saber resolver acertadamente los problemas que se presentaban cada día, ¿no? En mantener las tradiciones recibidas de la antigüedad y en no aventurarse por caminos novedosos por ahí y difíciles, ¿no? Entonces es adquirir conocimientos para resolver los problemas que surgían en la vida. La adquisición de esta sabiduría prometía una vida larga y feliz, libre de contratiempos. Aquel que no tenía sabiduría, decíamos, era un necio. Necio, el que no sabe. Necio es no sabe, no saber. Que no sabía manejar bien sus negocios, ni solucionar de manera acertada sus problemas y demás, era un necio, entonces no tenía sabiduría. En Mesopotamia y Egipto se produjeron importantes obras literarias de carácter sapiencial que ejercieron su influencia en muchas obras de la tierra de Canaán, ¿no? Tierra de Abraham, y posteriormente en lo que es ya Israel. En estos escritos pero las preocupaciones religiosas no ocupaban lugar importante, no era estilo religioso, era sabiduría al estilo común, al estilo de conocer y solucionar los problemas que surgían al momento, ¿no? No tenía mucho que ver con lo religioso. Cuando entra este estilo en los libros sapienciales de Canaán, o sea, ya de Israel, pues ya le dan un tinte un poquito más religioso, en relación con Dios, el pueblo con Dios, ¿no? Para enseñar sabiduría, las generaciones jóvenes se presentaban al discípulo una comparación expresada en forma de una máxima o de un proverbio que llamaban ellos masal, que a veces se prolongaba en una breve narración o parábola, digamos. También en Israel existió pues ese interés, ¿no? Ese interés por alcanzar la sabiduría, pero como digo, un poquito más al estilo religioso. El término hebreo equivalente a sabiduría designa distintas formas de habilidad, ¿no? La capacidad para tareas manuales y también la magia a veces, el buen sentido de la conducción política, el buen criterio para juzgar, la astucia para comportarse en situaciones comprometidas y demás. Se dice que Salomón era reconocido como sabio porque podía disertar sobre toda esta clase de plantas y animales y demás, y sobre todas estas cosas de conocimientos, ¿no? Pero los textos sapienciales de la Biblia, pertenecientes a esta época, sobre todo a la época más antigua, son algunas de las colecciones incluidas en Proverbios principalmente. Estas tienen gran semejanza externa con las obras que se produjeron en el paganismo, en los que no tenían relación con Dios, que eran sentencias breves que encierran una comparación y se expresan en forma de paralelismo, ¿no? Pero después se va a hacer referencia, se va a acomodar a la vida también a la vida religiosa. En Israel, los sabios también actuaban como consejeros de los reyes. En algunas ocasiones los profetas se enfrentaron con ellos porque los consejos que estos daban a los reyes se apoyaban en criterios principalmente políticos opuestos a lo que los profetas predicaban como voluntad de Dios, y debido a esto muchas veces los profetas pronunciaron
juicios desfavorables y despectivos con respecto a los sabios, porque aconsejaban cosas muy materialistas y no tiene que ver nada con lo que Dios quería de los reyes, lo que Dios quería de las personas. La sabiduría, como es presentada en este periodo, es esencialmente religiosa, ¿no? Hay que tener en cuenta, la sabiduría en la Biblia es 100% religiosa. La sabiduría fuera de la Biblia, en los otros libros de otros pueblos alrededor de Israel, es una sabiduría más pagana y más de interés materialista, ¿no? Conocer esta sabiduría y practicarla es lo que se llama tener temor del Señor. Tener temor del Señor es tener sabiduría para conocer qué quiere Dios de cada uno de nosotros. No entendido como miedo, no es temor del Señor como miedo, sino como una virtud de la piedad, el respeto y la honra a Dios, que hace posible la relación personal de amistad y sumisión a Él, que es santo y poderoso, ¿no? Este temor de Dios es principio de sabiduría. El que tiene temor de Dios conoce más a Dios, se va a acercar más a Dios. Casi siempre en los libros esenciales se ha traducido el temor de Dios como honrar a Dios, el temor de Dios como honra a Dios, temor de Dios, ¿no? Temor a Dios es otra cosa. Temer a Dios es tenerle miedo a Dios, pero no se refiere a eso. Temor de Dios es honrar a Dios. Se encuentran en ese momento magníficas descripciones de la sabiduría, ¿no? Es representada como una figura femenina engendrada antes de los siglos, sentada junto al trono de Dios, que participa en la obra de la creación. La creación es creada por la sabiduría que está al lado de Dios, ¿no? También reside en Israel, en el pueblo, y el que la posee pues va a ser siempre beneficiado. Ejerce como si fuera un sacerdocio en el santuario de Jerusalén. Clama por las calles buscando discípulos. La sabiduría busca discípulos que quieran conocer más las cosas de Dios, ¿no? Muchos de estos rasgos sirvieron más tarde a los autores del mismo Nuevo Testamento para expresar el misterio de la condición divina de Jesucristo. Y muchas veces se ha identificado a la sabiduría también con el mismo Jesucristo. Jesucristo es la palabra sabia, la palabra que la conoce se va a salvar, le va a llevar a la salvación, le va a llevar a ser feliz, ¿no? Los sabios de la época de la monarquía estaban instalados en el palacio. Era un lugar donde se podía, igual que muchos escritores de los libros de la Biblia, estaban en los palacios. Cuando ya se instala el pueblo de Israel con rey, con palacio y demás, alrededor del rey, pues hay la posibilidad de que haya escuelas de sabios, escuelas de instructores y demás, no solamente para instruir al rey, sino también para instruir a los sirvientes del rey y a los que están cerca del rey, y bueno, y ahí se aprovechaba para instruir también a todos los demás, ¿no? Entonces siempre los palacios donde vivía el rey eran centros de sabiduría y centros de espiritualidad también en relación con Dios. En esta etapa de la historia se produjeron los grandes libros sapienciales que intentan desentrañar los profundos problemas humanos. El libro de Job se plantea, por ejemplo, la pregunta de siempre, que siempre ha atormentado a los hombres, ¿no? ¿Por qué sufren los buenos? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué los males, ¿no? Y a veces los que más sufren son los buenos. ¿Por qué, no? El libro del Eclesiastés, por ejemplo, reflexiona sobre la desproporción que existe entre los esfuerzos que se deben realizar para obtener sabiduría, fortuna, placer, o el mezquino y efímero resultado que se obtiene con tanto esfuerzo, pero no se consigue lo que uno pretende. Sabiduría y eclesiástico despliegan la sabiduría de Israel para mostrar la belleza ante el avance de los griegos, ¿no? Los griegos avanzaban también con su sabiduría, que era la filosofía, era más materialista y tipo pagano, e intentaban pues anular la sabiduría de Israel para imponer su propia sabiduría.
cuando el avance del imperio griego. Salomón aparece especialmente en textos tardíos como el mayor representante y hasta cierto punto como el modelo de las escuelas sapienciales de Israel. Siempre se le tuvo como el rey sabio, ¿no? El rey que escribió varios libros de estos sapienciales, así se le atribuía a él. Además se destaca en general la sabiduría. Por eso el rey Salomón se le adjudicaba la autoría de estos libros, Eclesiastés principalmente, Sabiduría también, el Cantar de los Cantares se atribuye al libro de Proverbios, se atribuía a Salomón, aunque él no fuese el autor literario de real. Estos indicios parecen insinuar que Salomón fue valorado como patrono de un grupo humano muy particular que se trata de los ámbitos de los letrados, los escribas, los que más sabían, miembros de los administración, de quienes en clases elevadas de la sociedad tenían acceso a una educación privilegiada, donde el sabio representaba pues a la persona que acumula prestigio y honor. Era un poquito el ejemplo de el rey Salomón. Bueno, pero son libros de sabios y que pretenden enseñar el conocimiento de lo que Dios quiere que hagamos, no lo que en la naturaleza o a nivel mundial de esa época de los paganos se estaba refiriendo, sino a la sabiduría del conocimiento de Dios y saber acertar qué quiere Dios de cada uno de nosotros y cómo poder realizarlo de mejor forma. Esa es un poquito la finalidad de los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Bueno, y es así como hemos llegado al final, pero antes de despedirnos, la oración final, Fray Roberto. Vamos a despedirnos, pues terminamos ya con estos libros sapienciales y le damos gracias a Dios. El sabio de los sabios sabemos que es Dios y a él tenemos que agradecerle y por eso terminamos nuestro programa agradeciéndole. Gracias, Señor, por estas reflexiones y por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana, porque ella es como el pan que nos sacia, pero a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua que riega, refresca y fecunda y limpia. Es como la luz que ahuyenta de las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como espada de doble filo porque penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y nos trae también paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Y es así como hemos llegado al final de Curso Bíblico. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.